Hola a todos. La historia de hoy continúa girando en torno a la vida llena de desafíos de Huyen, una madre soltera que sigue enfrentándose a un pasado que la persigue. Después de esforzarse por construir un hogar junto a Ye y Maya, Huyen vuelve a encontrarse frente a una enemiga implacable, su ex-suegra, la misma mujer que una vez la empujó a los días más oscuros de su vida. Esa ex-suegra nunca pudo perdonar a Huyen, especialmente ahora que su hijo Tuk fue condenado y enviado a prisión por las artimañas de la familia de Huyen. Llena de dolor y resentimiento, está decidida a vengarse por su hijo. No solo lanza amenazas, sino que también prepara un plan siniestro para destruir la felicidad de Huyen y su pequeña familia. Jura que Huyen y Ye pagarán caro por todo lo que ocurrió. ¿Podrá Huyen seguir protegiendo a los suyos? Esta historia llena de tensión revelará peligrosas conspiraciones y la determinación de una madre marcada por el dolor de perder a su hijo. Acompáñanos para descubrir si lograrán superar las pruebas que se avecinan. Al caer la tarde, una luz débil se colaba por la rendija de la puerta de madera, iluminando el silencio dentro de la pequeña casa de Huyen. Pero hoy el ambiente ya no tenía la paz de siempre. Esta comida no era una simple comida familiar, era un enfrentamiento velado que Huyen no había previsto. Su ex-suegra, la mujer que una vez la obligó a pasar por días muy oscuros, ahora estaba frente a ella mostrando dulzura y cuidado como si fuera una madre bondadosa. Sonreía suavemente y se dirigía a Ye como si fueran viejos amigos que se reencuentran, pero en sus ojos no se ocultaba la frialdad ni el cálculo. Cada palabra que decía parecía una trampa diseñada para poner a prueba la paciencia de Huyen. ¿Cómo van las cosas?, Huyen preguntó con la mirada inquisitiva pero la voz suave y fingida. Me preocupo por ti. ¿Estás bien? Huyen guardó silencio mirando el cuenco de arroz frente a ella, esforzándose por mantenerse serena. No quería volver a caer en la dulce trampa de la mujer como había pasado antes, pero la ex-suegra no le dio tiempo para pensar. Empezó a rememorar historias pasadas, recordando una y otra vez sucesos antiguos que cada vez que los mencionaba parecían echar sal en la herida de Huyen. Hace tiempo que no veo a Maya. Ha crecido, antes era chiquita, ahora seguro está hecha una niña grande. No dijo ella con una sonrisa forzada mientras sus ojos buscaban cualquier signo de debilidad en Huyen. Huyen empezó a ponerse irritada pero se contuvo. No quería darle la oportunidad de aprovecharse de su vulnerabilidad. Ye permaneció en silencio a su lado con los palillos en la mano, pero sin despegar la mirada de la ex-suegra. Él sabía que algo no iba bien. Ese silencio de ella era una forma de tantear de tenderles una trampa para dejarlos en una situación incómoda. La comida continuó, pero cada pregunta de la mujer era un golpe que despertaba recuerdos que Huyen había intentado enterrar. Finalmente ella dijo algo que heló el ambiente de la casa. ¿Y qué hay de mi familia? Miró fijamente a Huyen y su voz perdió la suavidad. No fue culpa de ustedes que mi hijo esté en la cárcel. Nos destrozaron, me dejaron sin nada. ¿Cómo esperan vivir en paz ahora? Huyen sintió como si un rayo le hubiera dado de lleno en el rostro. Ya no pudo soportarlo. Todo el dolor y la rabia acumulados en años afloraron. Se puso en pie de un salto, apretando el cuenco de arroz con fuerza para que no se le cayera. Sus ojos se encontraron con los de la ex-suegra como dos llamas enfrentadas. Ya no estaba dispuesta a seguir aguantando. ¡Cállese!, gritó Huyen, la voz ahogada por la ira. Fue usted quien destrozó a mi familia, quien empujó a su hijo a la cárcel. No fuimos nosotros. La ex-suegra dio un paso atrás, pero sin mostrarse afectada. Miró a Huyen con frialdad y su voz sonó como una amenaza. ¿Creen que podrán vivir en paz? No se equivoquen. No voy a dejarles tranquilos. Mi hijo volverá y ustedes pagarán. Haré que su vida sea 10 veces peor. Esas palabras fueron como puñaladas en el pecho de Huyen. Sintió que el miedo se asomaba, pero enseguida volteó a ver a Ye.
Él se levantó y su mirada era fría y decidida. Si cree que nos va a asustar, está equivocada. Nunca podrá vencernos, dijo Ye con voz helada. La mujer no dijo nada más. Soltó una risa burlona y salió dejando en la casita una tensión pesada. Huyen se mantuvo erguida las manos. Le temblaban de rabia, pero ya no sentía miedo. Sabía que no estaba sola. Ye estaba a su lado protegiéndola a ella y a Maya. Eso era para ella la mayor fuerza para seguir luchando. La ex-suegra se había ido, pero su amenaza resonaba en la cabeza de Huyen. No voy a dejarlos en paz. Esas palabras eran como una sombra negra que la perseguía sin cesar. Huyen entendía que esta vez la batalla no sería fácil. Después de que la ex-suegra se fue, el ambiente en la casa siguió pesado. Huyen se quedó quieta un rato como si quisiera soltar todo lo que la oprimía por dentro, pero no podía. Se sentó en la camita pequeña y apartó las lágrimas que desde hace tiempo amenazaban con caer. Maya, que aún no entendía lo que acababa de pasar, se acercó con los ojos inocentes puestos en su madre. Se sentó a su lado y con el rostro preocupado rodeó a su madre con los brazos y la acunó suavemente. «Mamá, ¿por qué lloras?», preguntó Maya con voz ingenua pero llena de cariño. Huyen miró las hojitas brillantes de su hija y bajó la cabeza. Una lágrima rodó por su mejilla. Los años de sufrimiento del pasado volvieron a su mente como películas oscuras que no puede olvidar. Recordó los días en que la maltrataba su ex-suegra, las humillaciones, los golpes emocionales que le lanzó durante tantos años. Recordó la sensación de desesperanza de no tener apoyo, de sentir que el mundo le daba la espalda. «Lloro por el pasado, Maya», susurró Huyen pasando la mano por el cabello de su hija. «Pero te prometo que no voy a dejar que pases por lo que yo pasé. Te voy a proteger siempre». Maya alzó la mirada y con su carita pequeña todavía inocente y sin comprender del todo el dolor de su madre, solo sabía que cuando mamá lloraba, ella haría todo para verla sonreír otra vez. Huyen apretó los labios para contener el dolor. No quería que su hija la viera débil. En ese momento, Ye estaba en la puerta observando la escena en silencio. Vio la vulnerabilidad en los ojos de Huyen, pero también percibió la gran determinación que empezaba a brotar en ella. Ella estaba haciendo todo por proteger a su pequeña familia, y él sabía que jamás dejaría que nadie dañara a Maya aunque tuviera que enfrentar cualquier desafío. Ye entró sin decir palabra, se quedó quieto detrás de Huyen y le posó la mano en el hombro con delicadeza como diciéndole, «No estás sola». Huyen se volvió y miró sus ojos. Los ojos de Ye ya no mostraban cansancio ni confusión como antes. Había cambiado. Estaba más fuerte que nunca y sabía que si no afrontaban esta pelea juntos, nunca tendrían paz. «Huye, no dejaré que tú y Maya sufran más. Enfrentaremos todo juntos», dijo Ye con voz firme sin dudas. El miedo dentro de Huyen comenzó a desvanecerse. Ya no se sentía sola. Fue como si una roca enorme se hubiera desprendido de sus hombros. Ye estaba ahí y nunca la abandonaría. «Confío en ti», murmuró Huyen. Luego miró a Maya con los ojos llenos de amor. «Gracias, Ye. No huiremos más. Nos levantaremos y lucharemos juntos». Maya no entendía todas las palabras, pero percibió el cariño y la seguridad en los brazos de su madre. Se abrazó fuerte a ella, su carita transmitía consuelo. Huyen la apretó contra su pecho, luego miró a Ye. Sus ojos brillaban con una decisión feroz. La noche cayó y la casa volvió a quedarse en silencio. Pero dentro de Huyen se encendió una nueva llama. Ya no temía a las sombras del pasado ni se sentía débil ante los retos venideros. Protegería a su familia aunque tuviera que enfrentarse a cualquiera. Y esta vez no permitiría que la empujaran de nuevo al rincón oscuro de la vida.
La vieja casa de la ex-suegra estaba en silencio, sumida en la oscuridad de recuerdos que no se borran. El olor a madera vieja y el aire cargado daban la sensación de que el tiempo se había detenido allí, sin liberar los restos del pasado. La tenue luz de la tarde se filtraba por las rendijas de las ventanas y daba en los objetos antiguos y las telas gastadas colgadas en la habitación, creando un ambiente melancólico y perturbador. Ella entró y las manos enjutas le temblaban al sostener la vieja foto de Tuk, su hijo a quien una vez amó con todo su ser. Tuk ya no estaba a su lado. Toda su familia lo había perdido todo por culpa de esa llamada familia feliz de Huyen. Tuk fue detenido, condenado, y ahora está en la cárcel. Lo único que le quedaba era la imagen de un hijo que antes fue su orgullo, y que ahora solo le provocaba vergüenza. Se sentó en la silla de madera sin apartar la vista de la fotografía. Cada vez que miraba el rostro de Tuk, su corazón se clavaba de dolor. La rabia latente en ella ardía como un fuego que no se apaga, imposible de apagar por nada ni nadie. ¿Qué te costó todo esto, Tuk?, susurró con odio. Todo fue por esa maldita familia de Huyen. Te metieron en la cárcel por ellos, por esos nombres. No merecías esto. Apretó la foto con fuerza, la mirada llena de rencor. Voy a vengarte, Tuk. No dejaré que vivan tranquilos. Haré que paguen, que sufran tanto como hicieron sufrir a mi hijo. Hizo una pausa, suspiró y alzó la vista hacia la oscuridad de la habitación. En su cabeza empezaron a formarse los planes. No permitiría que Huyen tuviera la paz que ahora disfruta. Esa familia había destruido el futuro de su hijo y la había obligado a ver cómo su único hijo era enviado a la cárcel. No les perdonaría. ¿Creen que podrán ser felices para siempre?, dijo con voz cortante. No, Huyen, nunca tendrás paz. No os dejaré en paz. En sus ojos se veía la determinación. Haría que Huyen Ye y toda esa familia pagaran caro. Nada podría detenerla ahora. Tuk había sido enviado a prisión por lo que hicieron Huyen y los suyos, y ella se encargaría de cobrar todo ese daño. No dejaré que sufra sola, les haré pagar caro. Vendrás tu venganza, Tuk, dijo poniéndose en pie con las manos temblorosas, tomando el sombrero, y salió de la casa. No me detendré. Haréis que probéis lo que le hicisteis a mi hijo. Salió de la casa con la mirada encendida de resolución. En su mente empezaban a gestarse tramas oscuras y sabía que nada detendría su paso. Todo debía terminar y Huyen Ye y su familia tendrían que pagar. No podía perdonar lo que le habían hecho.